Bienvenidos al primer debate académico del curso, organizado por la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Ica. Hoy, 25 de junio, nos adentramos en un tema controvertido, el aborto, ¿a favor o en contra? El aborto, una cuestión de gran relevancia que ha polarizado opiniones a lo largo del tiempo. Por un lado, se defiende el derecho de la vida, y por otro, la mujer puede definir sobre su propio cuerpo. Se argumenta a favor de la protección del derecho de la vida desde la concepción. En este contexto es fundamental considerar los fundamentos éticos, sobre todo legales y sociales. ¿Cómo proteger la vida y a la vez proteger la autonomía de la mujer? ¿Cómo podemos lograrlo? Durante este debate, cada participante dispondrá de 4 minutos para exponer sus argumentos. El tiempo será cronometrado rigurosamente y se le avisará cuando queden solo 10 segundos. Sin más, invitamos a los participantes del grupo A y B a ponerse de pie para darse un fraternal y cordial saludo. De los integrantes serían del grupo A, Reiner Villarreal Contreras, Quispe Bellido Astrid, Peralta Reyes Tangeli, Mendoza Salazar Cristel, Salazar Guzmán Medel, Pecho Guamán Francesco. Un gran aplauso para todos, por favor. Para que todos sean saludados, espero que esta pequeña interacción les haya ayudado a relajarse. Además, mencionaré los 5 criterios fundamentales que se tendrán en cuenta para calificar a los participantes. Primer criterio, argumentación clara y coherente. Segundo criterio, exposición respetuosa de las ideas. Tercer criterio, análisis de las implicaciones sociales, emocionales y económicas. Cuarto criterio, propuestas y soluciones contra el aborto y a favor del aborto también. Quinto criterio, reflexión sobre las propias creencias y valores. Con estos criterios establecidos, damos inicio al sorteo. Pedimos a los representantes de cada grupo que se sitúen en el centro. Al obtener sus resultados, les solicitamos que lo muestren en la audiencia. La primera en sacar el papelito será Mendoza Salazar Cristel. El representante del grupo A será Angeli Peralta Reyes. Muéstrenlo a la audiencia, por favor. Bueno, el grupo B y el grupo de Mendoza Salazar Cristel estará en contra. El grupo A estará a favor. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Le recordamos a nuestra audiencia que inicia el grupo que va a favor. Este debate promete ser enriquecedor y esclarecedor para todos. Sin más dilación, que comience el debate. Le cedemos la palabra al primer ponente, Reiner Villarreal Contreras. Aplausos, por favor. Bien, cuando hablamos de un tema tan controversial como lo es el aborto, no solo nos estamos enfocando en temas éticos y morales, sino va más allá, abarcando temas políticos, sociales y, más que todo, jurídicos. Muy buenos días, estimado público y estimados comunicantes. El día de hoy vengo a defender mi postura, que es a favor del aborto. Según mi tesis, apoyando a la legalización del aborto, pro aborto. Pero antes de comenzar, quiero mencionar algunos puntos clave para el correcto desarrollo de este debate. Y el primer punto clave es: ¿qué cosa es el aborto? El aborto, según la MINSA, es la interrupción del embarazo antes de que salga del útero. Y esto no quiere decir que acabe con la vida del bebé una vez sale fuera del útero, sino que termina con un problema por causas personales o puede ser por causas independientes o éticas que haya sufrido la madre del bebé. Como pueden ver aquí, tengo el logo de lo que es pro aborto. Esto viene ya desde hace muchos años atrás. Es un tema en el cual se ha hablado bastante. Ha habido muchos estudios que dicen que el aborto es algo fundamental que toda mujer o toda pareja debe de decidir. Es una decisión firme que conlleva bastante tiempo, al igual que se decide que tener un hijo es igual de importante decidir si es importante abortar. Pero en nuestro país, tal y como lo conocemos,
El aborto no es algo legal, lo que nos ha llevado a muchos problemas como lo son el aborto inseguro o el aborto clandestino. El más común es el aborto por degrado, que se lleva a cabo por medio de un pequeño instrumento llamado lega, que se introduce por el conducto uterino para acabar con la vida del bebé. Este es el más peligroso y recurrente método de aborto. Claro que ahora hay nuevos métodos que son más eficientes y seguros, que ya no provocarán ningún tipo de dificultad para aplicarse el aborto. Además de que no va a tener consecuencias a futuro, como enfermedades o problemas uterinos. Para concluir y acabar de ejecutar mi argumento, quiero decirles una cosa a ustedes. Pónganse a pensar. Todos en un futuro vamos a tomar la decisión de querer ser padres de nuestra pareja. Pero, ¿de verdad ustedes quisieran tener un hijo con desventajas? Un hijo que lamentablemente le va a traer a ustedes, va a atentar con su propia vida, va a atentar contra lo que ustedes, sus creencias, lo que ustedes piensan. ¿De verdad ustedes quieren traer a un niño a este mundo solo para que sufra? Yo no lo creo. Y por eso mi postura es a favor del aborto. Y para concluir quiero citar una frase muy polémica. Quedan 10 segundos. Y es así. Todos tenemos la decisión de tomar el aborto como algo común o tener la decisión Tiempo. de acabar con la vida. En nombre de todos, interesante argumento, muy bien sustentado por parte de Reina. Pedimos a todos un fuerte aplauso, por favor. Le damos paso a la siguiente ponente, que será Angelín Peralta Reyes, que también expondrá sus argumentos a favor. Al igual que con el primer orador, le avisaremos cuando queden solo 10 segundos. Corre tiempo. Como un punto muy importante que se tiene que tomar en cuenta. La argumentación trata acerca de que toda mujer tiene derecho de poder decidir acerca de su vida sexual, acerca de su vida, en el caso en el ámbito de fertilidad. Esto se asemeja tanto porque tiene derechos. En todo caso, el intentar poder ilegalizar el derecho de poder decidir sobre nuestro propio cuerpo es una gran problemática, porque no solo existen las barreras que hacen que la mujer busque mediadores en el ámbito clandestino. Esto va a conllevar a que la mujer tenga peligros acerca del riesgo de su vida. Otro de los puntos más generados es que existe el aborto terapéutico. En este caso se da cuando la mujer, la madre, peligra, tiene riesgo de poder perder su vida al intentar permanecer su proceso de gestación. Este proceso se da entre las 20-21 semanas. En algunos países está legalizado, si bien es cierto, e incluso con esas cifras hemos podido demostrar que al principio se incrementaba, si bien es cierto, el caso de abortos, pero hubo una disminución por completo en el caso de muertes maternales. Esto es una gran influencia porque, como ya bien dicho, la madre tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, tiene derecho de poder decidir acerca de permanecer en su vida en este caso. Y otro de los argumentos muy importantes es que una mujer violentada no puede llevar a cabo el proceso de gestación. ¿Cómo es que puede llegar a atormentar la vida de la madre? Y en este caso, de esas niñas abusadas que han tenido un montón de casos. En este caso, en el Perú, estamos en un país muy negligente. Estamos en un país que ya incluso la sociedad está normalizando el hecho de que hay muchos casos de niñas abusadas. ¿Y cómo es que afecta? No solo afecta en el desarrollo de su cuerpo, en el caso en el ámbito psicológico también afecta, es una niña. En las adolescentes estamos en una etapa muy importante y muy primordial. En este caso nos llega a afectar mucho en el ámbito psicológico porque no solo cuestiona el ámbito de la ansiedad,
la depresión, sino que también influye en el ámbito académico. Porque si bien es cierto, en las escuelas, en algunas escuelas, no está permitido el hecho de que el estudiante pueda seguir con su proceso de gestación. Tiene que decidir entre el hecho de seguir estudiando o dejar los estudios. Y mayormente peligra en el ámbito educativo porque la mayoría de las niñas, adolescentes, terminan dejando ese ámbito. ¿Y qué es lo que pasa con esas niñas? ¿Es acaso que ellas no tenían un futuro? ¿Cómo es que podemos perturbar esa parte, esa infancia, ese futuro, esas metas que tenían? Tenemos que pensar un poco más acerca de esto. Y algo más que quiero recalcar es que las niñas sufren mucho. Sufren en el ámbito de su infancia, sufren en el ámbito de que el cambio físico va a ser muy peligrante, va a ser muy riesgoso, va a tener complicaciones y puede llegar a la muerte. Quiero terminar con ustedes, quiero que nos pongamos a reflexionar en que esta sociedad es muy prejuiciosa, es cierto que es muy prejuiciosa y parte propia tenemos que legalizar el aborto por el bien de las niñas, por el bien de las adolescentes, por el bien de las madres y por el bien de nuestra sociedad. No pueden seguir existiendo estas barreras que peligran contra. El razonamiento de Peralta podría convencer a nuestro jurado, pero ¿qué pensará la audiencia? Es muy pronto para pensar eso. Estemos pendientes de los argumentos del equipo en corto también. Le cedemos la palabra a la tercera ponente, Medalit Salazar Guzmán. Pueden imaginarse las leyes que tenemos en el país. En otros países ya se discute lo que es el aborto, hasta se ha despenalizado, pero aquí en el Perú todavía ni siquiera hemos llegado a un consenso donde nosotros las mujeres podemos acceder a esta ley. Una ley tan fundamental para las mujeres, para las niñas y para las adolescentes. Justo por eso estamos aquí. Venimos a discutir el derecho que se nos niega a la sociedad, que todavía le imploramos, le rogamos que nos cedan ese derecho. Una sociedad que nos discrimina, que no nos cree cuando nos dice que hemos sido abusadas, que todavía se nos revictimiza y hasta le dan al padre que ha abusado de una niña, a la madre que ha callado estos actos, ¿no? Les permiten a ellos seguir acompañándola durante todo este proceso. El Ministerio de la Mujer nos dice que solamente el año pasado, en el 2023, entre enero y febrero, hubieron 8.731 casos de violaciones y abuso sexual, y el 33% de ellos resultaron como embarazos infantiles no deseados. Además, también nos dice que el 29% de niñas que están embarazadas con embarazos no deseados están en zonas urbanas y el 78% se encuentran en lo que son zonas rurales, generalmente niñas indígenas. Parece que todavía no entendemos lo que es ser mujer. Entonces yo les pregunto, yo como mujer, como estudiante, que sé que me esfuerzo por lograr mis metas, mis proyectos, ¿tengo que tener miedo de salir a la calle y ser abusada? ¿Tengo que tener miedo de que mi método anticonceptivo no funcione? Porque si salgo embarazada se me va a obligar a mí a tener un embarazo que no deseo y no poder cumplir por todo lo que me estoy esforzando en este momento, porque las leyes no me lo permiten. Hasta el día de hoy tenemos que seguir aquí, seguimos aquí discutiendo si la mujer tiene o no derecho sobre su cuerpo. Las mujeres, ni siquiera lo que es la salud, el desarrollo, no se ha desarrollado, no se ha implementado lo que son educación hacia las mujeres en lo que es la educación sexual. Díganme, ¿estamos a favor de eso? Todavía seguimos negando que estas niñas, que estas mujeres puedan decidir libremente sobre sus cuerpos. Y para complementar todo esto que digo, ya como mi compañera ha hablado acerca de lo que es el abuso, y yo también les estoy mencionando lo que son los embarazos infantiles no deseados, les comento que el aborto no era ilegal. Se hizo legal recién en el año 1860.
¿Por qué? ¿Qué pasó en ese año? Se abolió la esclavitud. Y hombres con negocios, con campos, se quedaron sin mano de obra gratis. Entonces tuvieron la brillante idea de tener familias numerosas, de tener muchos hijos que trabajaran gratis para ellos. Se reunieron entre ellos y en 1860 de ese mismo año se legalizó lo que fue el aborto. El aborto no ha sido legal por un tema de asesinato. El aborto ha sido legal porque los hombres estaban perdiendo dinero. Muchas gracias. Bien. Es difícil saberlo, pero por las caras de algunos puedo ver que están cuestionando sus propias creencias. Ahora iniciamos con el grupo En Contra. La primer ponente, Astrid Quispe Bellido. Por favor, aplausos. Mi cuerpo, mi decisión. Es una de las mayores frases que escuchamos a una mujer para justificar un aborto. La vida es uno de los valores más fundamentales que tiene la persona humana. Mi nombre es Astrid Quispe Bellido. Iniciamos con nuestra posición. Para eso vamos a dar un pequeño concepto de qué es el aborto. El aborto es la terminación de un embarazo, es dar muerte y expulsión a un feto. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a esto? La Biblia, que es un libro sagrado, nos dice y ve a las vidas como sagradas. Tal es el caso que la Iglesia, que es una de las instituciones más influyentes en el mundo, están en contra de eso. Tenemos que darnos cuenta de que un aborto no es una solución. No vamos a llegar a una solución con eso. Más bien empeoramos la situación, tanto psicológica como psíquica de la persona. Las mujeres mayormente dicen, ¿no? Es mi decisión, es mi cuerpo. ¿Será que un ser no vivo es parte del cuerpo de una mujer? No, porque es un mismo ser, que es un mismo cuerpo. Y es lamentable esta situación cuando vemos mayormente que los abortos son inducidos por los propios padres, quienes se manchan las manos con sangre para justificar o para salvaguardar la reputación de sus hijas, para agarrar y decir el disque no arruinarles la vida. Es lamentable esta situación. De ahí vamos a ver lo que es también en la parte estadística. Estamos hablando que alrededor de un año se está cometiendo aproximadamente más de 350.000 abortos, en las cuales no vemos por una parte del sujeto, de la persona, de ese ser indefenso, de ese ser que no tiene protección, pero sí tiene derecho a una vida y una vida digna que le debemos de brindar. Así como dice el Papa Francisco, tenemos que velar por esos niños no nacidos, esos niños que necesitan lo que es el derecho y necesitan lo que es una dignidad, así como toda mujer también lo tiene. En cuestión de las prácticas del aborto, nosotros debemos de ponernos a pensar. Todos estamos en esta sala y de repente una de nosotras hemos cometido eso, pero hay momentos en los cuales nosotros nos ponemos a pensar ¿qué hubiera pasado si mi madre me hubiera matado? ¿Qué hubiera pasado si mi madre hubiera tomado esa decisión? Simplemente no estaríamos aquí, simplemente no tendríamos un objetivo que es el ser más adelante profesionales. Simplemente se nos hubiera truncado la posibilidad, el derecho de vivir y de soñar, el derecho de que toda mujer tiene o que toda persona tiene. Entonces nos debemos enfocar en eso y tratar de concientizar y educar a los más jóvenes. Gracias.
sustentado de manera sólida por parte de ACNUR. Le damos pase al segundo ponente. El segundo ponente, Cristel Mendoza Salazar. Un fuerte aplauso, por favor. Con respecto de la posición que puedan tener las demás personas, para mí la cuestión del aborto es una cuestión no religiosa. Más allá de la fe que podamos tener, es una cuestión eminentemente jurídica. Yo les digo, ¿ustedes saben por qué existen las leyes? Sabemos que las leyes están para prohibir las acciones de los humanos, para poder tener una sociedad armoniosa. Ustedes se preguntan, si el Perú no tuviera leyes, ¿tendríamos una sociedad organizada? ¿Se han puesto a pensar? Mírenos, ¿cómo estamos? Teniendo leyes, teniendo reformas, teniendo muchas penalizaciones contra actos, ¿cómo continuamos siguiendo todos en contra? ¿Cómo tenemos el Perú desorganizado, una sociedad totalmente desorganizada? Con esto, cabe recalcar que en el Código Penal peruano tenemos el artículo 114 y el artículo 115. Autoaborto, aborto consentido. Está tajantemente prohibido la realización de un aborto si no es para salvar la vida de una mujer. Una pena privativa no menor de 2 años ni mayor de 4 años. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que seguir nuestro cuerpo? Recordemos que el fundamento de los derechos humanos, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué existen los derechos humanos? ¿Saben por qué existen? El fundamento ontológico, orgánico, lógico, es la vida. Si no existe vida, no existe leyes, no existe nada, no existen derechos humanos. ¿Se ponen a pensar en todo esto? De esto se basa el artículo 1 que tenemos en el Código Civil peruano. ¿Qué dice el artículo 1? Asume tajantemente la concepción, la teoría de la concepción. ¿Qué es esto? El ser humano es individual, es único y tiene derecho a una dignidad. Entonces, para entender esta ley, debemos de saber desde cuándo empieza la concepción. Pues les digo, ustedes, estudiantes de medicina, deben de saber que la concepción inicia desde que un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Desde allí, hablando genómicamente, son individuales, son diferentes, tanto del padre como la madre. Y esto no lo digo yo, lo dicen las fuentes. Tenemos la genética moderna, la embriología celular. Entonces, no desvaloremos la vida. Ahora, quiero tocar un punto muy importante que dicen, pero es mi cuerpo, yo puedo decidir con mi cuerpo. Claro, es tu cuerpo. Tú puedes hacer tu tatuaje, puedes hacer tu piercing, vestirte como quieras. Pero ¿sabes qué no puedes hacer? Valorar la vida. Claro que no. Continuando con esto, ¿por qué? Porque las personas defienden a un feto, no tienen razón. Claro que una mujer que sí tiene razón, que es una ciudadana, que ella puede decidir sobre su cuerpo. ¿Por qué? Porque simplemente no es un saco de células, sin razón. Es una persona. ¿Y qué le hace a una persona ser una persona? Obviamente su ADN es de nuestra especie. ¿Acaso los niños al nacer a veces no utilizan la razón, pero tienen derechos? Claro que tienen derechos. Entonces, a través de todo lo que yo les digo, quiero que ustedes concienticen toda esa información y la analicen. No es solamente decidir sobre mi cuerpo, mujeres. Esto le puede pasar a muchas personas tal vez, pero hay que ser empáticos. No podemos ir en contra de la ley. Quiero también recalcar que tenemos el artículo 119. El Estado peruano, de alguna u otra manera, es empático con las mujeres que tal vez realiza esa acción. Entonces tiene un amparo de un aborto terapéutico para las mujeres que tal vez llegan en condiciones por tomar esta decisión. Gracias. Muy bien sustentado por parte de Mendoza. Pero, ¿qué dirá el jurado? Les demos la palabra al tercer ponente, Francesco Pecho Guamama. Aplausos, por favor. Por el tiempo. Bueno, mi nombre es Anderson Francesco Pecho Guamama y creo que más allá de hablar de un tema ético, ¿qué tan ético puede ser el abortar? Hay que tomar en cuenta las consecuencias que puede llevar a una mujer el tomar el aborto. O sea, pues, además de consecuencias físicas, psicológicas
ya que está demostrado que las mujeres que se someten a un aborto muchas veces presentan sentimientos de culpa y tristeza. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas mujeres mueren a causa del aborto en el Perú? La Dirección General de Epidemiología del Perú en el año 2015 ha reportado 414 muertes a causa del aborto clandestino. Y la Organización Mundial de la Salud, por su parte, asegura que el 45% de los abortos se dan en condiciones peligrosas y el 97% de estos se practican en los países en desarrollo. El aborto sigue estando totalmente prohibido en 8 países de la región y sigue restringido en la mayoría de los territorios, pero hay que preguntarse por qué. En nuestro país únicamente está permitido el aborto terapéutico. Esto se da cuando se pone en riesgo la vida de la mujer. Entonces, optar por la legalización del aborto no resolverá los problemas que llevan a las mujeres a considerar esta opción. Y en lugar de abordar causas profundas como la falta de educación sexual o la falta de acceso a métodos anticonceptivos, estaríamos optando por una solución superficial que en realidad no aborda esos problemas a fondo. Debemos recordar que cada vida humana es valiosa y merece ser protegida. En nuestra Constitución, en el artículo 2, se reconoce el derecho de la vida desde la concepción y el Estado peruano defiende la personalidad jurídica del embrión. La vida de un ser humano en gestación merece la misma protección y respeto que la vida de cualquier otro ser humano, y no podemos trivializar el valor de la vida humana al permitir que el aborto se convierta en una práctica común en nuestro país. Pero existen diversas situaciones que nos hacen cuestionarnos qué tan ético es que el aborto siga estando prohibido en nuestro país, como por ejemplo las violaciones. No sé, tal vez ustedes conozcan a alguna persona, un amigo, familiar, conocido, que haya sufrido de esto. Una violación es una de las cosas más horribles y traumatizantes por lo que puede pasar a una persona. Y yo les quiero plantear un caso. Yo alguna vez tuve una amiga, una adolescente de 16 años, como algunos de ustedes, y ella sufría violaciones por parte de su padrastro. Ella, al quedar embarazada, se sintió desesperada y sin acceso a un aborto seguro, decidió tomar medidas de la clandestinidad, lo que le llevó a secuelas graves, no solamente físicas, sino también emocionales. Con esto quiero decir que hay que tomar en cuenta las repercusiones que puede tener en la persona el abortar. Buen planteamiento por parte de Francesca. Sin duda, esta primera ronda ha sido crucial para dar un contexto a nuestra querida audiencia de lo que es el aborto. Empezamos con la sección de preguntas al público. Primera pregunta. ¿Cree que es importante discutir abiertamente? Pues yo considero que sí, porque de esta manera abordamos las implicancias que son éticas, sociales, con mayor fundamental, y de esta manera también garantizamos que se cumplan los derechos de integrar en la comunidad. Excelente respuesta. Buena respuesta. Aplausos, por favor. A usted, joven. ¿Qué es el aborto? Bueno, el aborto es lo que las personas son lo que deciden realizar al momento de que no quieren tener un embarazo no deseado o no quieren tener al feto que llevan dentro una vez que ya fue fecundado, ¿no? Y deciden acabar con la vida de ellos para poder hacer de repente tomar otras decisiones en base a lo que ellos deseen. Muy bien, muy buena respuesta. Aplausos, por favor. Aperturamos la segunda parte del debate. Esta consistirá en tiempos alternos. Esto quiere decir que el primer representante del grupo a favor tendrá 4 minutos para dar su argumento. Y le seguirá el primer representante del grupo en contra, que contará con los mismos 4 minutos para exponer. Los maestros de ceremonia estaremos pendientes del tiempo y les avisaremos cuando queden solo 10 segundos. Comienza el grupo a favor. Le cedemos la palabra al primer integrante, Reiner Villarreal Contreras. Aplausos, por favor. Muy bien. Refutando, como dice bien el artículo 119, de que el aborto terapéutico solo sí se puede llevar a cabo si hay una autorización
legal por parte de la mujer embarazada o por sus componentes legales, que son sus padres. En esta ocasión voy a contarles un caso donde el aborto no se pudo realizar por motivos políticos y legales. Es un caso muy conocido, el caso Camila, que nos dice que ella fue violada por su... bueno, no vamos a decir por quién, pero luego quedó embarazada y ella ya quedó ahí en un estado mental un poco ya inconsciente, o sea que estaba un poco con problemas mentales. Lo que pasó es que ella quería aplicarse un aborto terapéutico. Lamentablemente, como ella al ser menor de edad necesitaba la autorización de sus padres legales, acudió a ellos y ellos estaban de acuerdo que se aplicara este tipo de aborto. Pero al momento de ir al hospital para que se realice el aborto, no se lo quisieron dar el aborto terapéutico por motivos de razones, tal, y al final ella tuvo a su hijo y para ella resultó un impacto tan negativo a su persona que le afectó y le sigue afectando hasta el día de hoy. Ahora, entonces, nos vamos a pensar, ¿qué hubiera pasado si en ese entonces el aborto sí hubiera sido legal? Fácilmente se hubiera aplicado su aborto y no tuviera que pasar por toda esa angustia, preocupación, problemas que le generó tener a su hijo. ¿Qué hubiera pasado? Muchas veces, y hay muchos más casos como este, que el aborto no se da, pero se quiere, se toma la decisión de hacer aborto por motivos personales, como por motivos de violación, por motivos de abuso, por motivos de, también puede ser de enfermedad que tenga el hijo, que la madre posee. Pongamos a pensar en nuestro país. En nuestro país, ¿cómo sería el futuro? ¿Cómo serían nosotros en el futuro? ¿Cómo serían nosotros tener a nuestros hijos? Vamos a pensar, si nosotros tenemos un hijo y ese hijo va a venir, sabemos que va a venir con alguna deficiencia, alguna enfermedad, lo quisiéramos tener igual queríamos que venga a este mundo. Yo les digo, es moralmente ético traer a este mundo a un niño con alguna discapacidad, alguna deficiencia, sabiendo y conociendo ustedes ya cómo es la actualidad, la sociedad en que vivimos. O se van por el lado correcto de aplicar un aborto para que este niño no sufra esas consecuencias. Tomar una decisión como adultos, como desde una perspectiva que es correcta. Yo les pregunto, ¿es correcto este tipo de casos? Pónganse a pensar, el aborto puede ser legal en nuestro país, tal vez hoy no sea, pero en un futuro sí lo podría hacer. No sé. Continuamos con el grupo en contra. Le otorgamos la palabra al primer integrante, Ángeles Quinterillo, quien presentará su argumento. Situado en el centro del campo. Inicia el temporizador, corre tiempo. Tener un hijo con una deficiencia o con una alteración no significa que no se salve. Es distinto lo que es la madre y el ser que salió la madre, pero somos nosotros. Tenemos derecho a decidir, sí, pero viendo hasta dónde, cuál es el límite, hasta dónde la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Porque hablamos del ser que es único e independiente. No estamos hablando que pertenece o forma parte de la mujer. Y tal como lo dice lo que es la ciencia, en las cuales dice que la vida comienza en la concepción. Y esto de aquí es apoyado por el Colegio Médico, donde que nos dice que la vida comienza en la concepción. Muchas mujeres llegan a realizarse lo que es el aborto. ¿Pero por qué? ¿Por qué se realiza un aborto? Por falta de conocimiento, por falta de apoyo moral, de apoyo psicológico, porque de repente se sienten que no están comprendidas y mayormente porque no hay una comunicación y una confianza
confianza que debería de tener. Entonces, ahí es el papel que nosotros como sociedad deberíamos de jugar, porque nosotros somos aquellos que debemos orientar, debemos apoyar para que aquellas mujeres no se sientan abandonadas, no se sientan solas. Lo que es el aborto no va a solucionar ningún tipo de problema. Nosotros no podemos ir por la vida solucionando problemas, matando personas, matando seres humanos. Lo único que traemos son consecuencias psicológicas y psíquicas para la persona. El hecho de que una mujer diga, es mi cuerpo, es mi decisión, no significa que ella puede hacer con la persona, con el ser, con su feto, lo que ella desee. El que la mujer no se sienta a gusto o feliz con el embarazo durante los primeros meses no significa que esta mujer no va a querer o no va a amar al ver a su hijo cuando va a nacer. Nosotras como mujeres sabemos ese sentimiento, es un sentimiento único que nosotros vamos a sentir cuando vemos por primera vez a un hijo. Se dice que el aborto debe ser legal porque todo niño debe ser deseado. Es una afirmación falsa, porque lo deseado o lo no deseado no tiene que ver nada con lo que es la dignidad de la persona. El aborto debe ser legal siempre y cuando la mujer, o sea, dicen que el aborto debe ser legal para una mujer, para no truncarle o no estar pisoteando sus derechos. Pero ¿qué pasa con la persona inocente? Con ese ser humano inocente que no tiene la culpa de las acciones cometidas por el padre biológico. Él es un ser inocente. Él no pidió venir de una manera, o de esa manera, o de esa forma, en las cuales de repente ha sido concebido. Él no lo pidió. ¿Podemos eliminar a un vecino que te hace ruido solamente porque te fastidió el ruido? No. Entonces no debemos solucionar de esa manera lo que es un embarazo, un ser o una vida. Las malformaciones congénitas son causas importantes de mortalidad infantil. Esto quiere decir que hay algunos casos en los que el bebé llega a nacer pero está muerto. Incluso en el Perú hay 100.000 casos de niños, de bebés que nacen con enfermedades craneofaciales. Incluso también se trata que esos niños no van a poder llegar a hacer una actividad normal, no van a poder caminar, no van a poder mover, no van a poder hacer nada. ¿Esto qué va a generar en la madre? Va a generar dependencia. El niño no va a poder ser independiente. Entonces, pongámonos a decir, ¿qué va a ser de la vida de ese niño cuando la madre no esté, cuando el padre no esté, cuando no haya un tío, cuando no haya un abuelo? ¿Qué vamos a hacer con ese niño? Vivimos en una sociedad en la que no se encarga del bebé, de ese niño. El niño va a quedar huérfano. Incluso llevarlo a un orfanato va a hacer que ese niño tenga probabilidades de ser abusado, porque sí hay muchos casos de niños en orfanatos que son abusados. Incluso en el Perú, para que un niño pueda llegar a ser adoptado, son más de 5 o 6 años para que puedan legalizar la documentación correcta. En el Perú es muy difícil llegar a adoptar a un niño porque se intervienen muchos factores y al final el niño no llega a tener una familia, queda solo. Dado esto, otro punto que tiene que surgir y tiene que quedar claro, ¿cómo es que podemos obligar a una niña a tener un bebé? ¿Cómo es que podemos hacer que esa niña tenga una vida torturada? No podemos obligar a una niña, no podemos decidir de la niña para que pueda llegar a tener ese hijo, porque no, aparte de que le afecta psicológicamente, la niña puede llegar al suicidio, el adolescente también. Dado esto, tenemos que tomar muchos puntos en ese ámbito, porque no solo afectamos a que el niño no sea querido, sino a que la madre pueda conllevar acciones devastadoras con su propia vida. En el caso de los niños con malformaciones, con síndromes, hay que tomar en cuenta de que no tenemos suficientes escuelas bien infraestructuradas para estos niños.
También hay que recalcar que en el Perú el 85% de estos niños con discapacidades, con enfermedades, no reciben la adecuada educación. ¿Por qué? Porque no están los profesores no están suficientemente capacitados para poder brindar la educación adecuada. Asimismo, hay que recalcar que estos niños, al final de cuentas, al llegar a crecer, no van a poder contar con un trabajo seguro. ¿Por qué? Porque esas personas llegan a tener baja autoestima, porque no estamos en una sociedad adecuada para que el trabajo pueda llegar a mantenerlos. También hay que tomar en cuenta que en este caso hubo un reporte en niños con autismo, con síndrome de Down, llegan a tener depresión, incluso pueden llegar al suicidio. Y dime, ¿qué vamos a hacer con esos niños que llegan a crecer y llegan a tener esa mentalidad psicópata? Porque si hay casos, en Estados Unidos hay miles de casos de esos niños que llegaron a ser torturadores, violadores. Va a ser el mismo ciclo, violadores, niñas abusadas, adolescentes, jóvenes. Siempre va a repetir ese mismo ciclo. Y entonces dime, ¿cómo es que podemos evitar eso? ¿Cómo es que podemos hacer que esta sociedad quede impune con esta ley? Tenemos que legalizar el aborto por el bien de las niñas, por el bien de la sociedad, por el bien de todos los países. El grupo en contra. Le damos la palabra al señor García de Salazar, que nos hará su argumento. Inicia el temporizador. Ustedes, como estudiantes de medicina de primer ciclo, deben conocer el juramento hipocrático, ¿verdad? El juramento hipocrático es un compromiso que hacen las personas graduadas de la carrera de medicina. Entonces, voy a leer una pequeña parte de lo que dice el juramento hipocrático. Jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me solicite, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a una mujer. ¿Qué nos podemos dar cuenta a raíz de esto? Que muchos médicos no son pensantes morales en su totalidad. ¿Cuántos médicos tenemos en la clandestinidad? Es lamentable, la verdad. Quiero que tomen conciencia de esto porque ustedes, como yo, que son estudiantes de medicina, deben de tener siempre presente la salud de una persona. Ahora, quiero tocar el tema de la salud pública, porque es muy controversial, la verdad. ¿Qué dice la salud pública según el Ministerio de Salud? No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud. Más de 370.000 personas al año se realiza un aborto. Y de esas personas, más de 200.000 quedan hospitalizadas. Ay, pero podemos tener un aborto seguro. Si nos legalizan, si ya deja de estar penalizado, si no despenalizan la ley, podemos tener un aborto seguro. ¿Por qué no? Ahora les digo, el aborto seguro solo disminuiría el 0,4% de esto. Quiere decir que las hospitalizaciones no disminuirían mucho. Y ustedes dicen, pero ¿cuál es la cantidad? O sea, no importa. Claro que importa. Claro que importa. Quiere decir que la salud pública no es el problema. Claro que no lo es. Continuando, hablemos de algo también controversial. Quiero coger con delicadeza el tema del aborto en violación. Un tema muy tocado, muy controversial, que dice, nosotros, en primer lugar, quiero dar un fundamento científico. No está comprobado la fecha exacta de la fecundación. No está comprobado. Nosotros podemos contar las semanas del bebé luego de nuestra regla, ¿verdad? Pero la fecundación exacta no está comprobado. La fusión de los núcleos, el óvulo con el espermatozoide, jamás estará comprobado, o tal vez más adelante, pero hasta ahora es aleatorio. O sea, ustedes, les doy un ejemplo. Ustedes tienen un hermano, un niño en casa. Tienen dos pastillas en su mano, se les cae. Uno es de cianuro y el otro es de gripe. Es igual, las pastillas son idénticas. ¿Qué pueden hacer? Ay, cojo esta y te la doy, porque, bueno, ya. No, claro que no, es un error. Cualquier error que tenga que ver con la vida humana y sus derechos es algo que no queremos afrontar. Es una responsabilidad que no queremos afrontar. Continuando también, el aborto no te viola. La sociedad está mal al pensar esto y al querer culpar a un hijo. ¿Qué pasa si tú abortas?
en una violación. Al otro día vas a estar saltando, corriendo y vas a decir, ah, bueno, me otorgaron un aborto, yo desde aquí estoy feliz, qué bueno. No, claro que no. Ustedes como sociedad están culpando a un tercero, cuando el único que debe de tener la responsabilidad es la persona, quien abusó, quien violentó tu cuerpo. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta, porque se habla mucho del aborto, y nosotros debemos defender y acaparar completamente el derecho de la vida. Gracias. Prosigue el grupo favor. Invitamos a la tercer miembro, Salazar Guzmán Medalit, a posicionarse al centro. Aplausos, por favor. Ya escuchamos a uno, dos, tres de mis compañeros defender lo que es por qué no se legaliza el aborto aquí en este país. Pero aparte de mis compañeros, yo sé que aquí entre ustedes también hay personas que también están en contra de que el aborto se legalice. Así que quiero preguntarle a esas personas, díganme, ¿acaso ustedes no conocen a alguien, o a todos nosotros, no conocen a alguien que ha abortado? ¿Una madre, una hermana, una prima, una tía, una vecina? ¿A nadie? Estoy segura que sí, ¿verdad? Alguien debe conocer que ha abortado. ¿Y acaso ustedes han salido corriendo a denunciarla? Mi compañero defiende leyes. Dice que las leyes están por algo, ¿no? Que hace que la sociedad funcione. ¿Pero acaso ustedes que defienden el aborto han salido corriendo a denunciarla? O díganme, ¿esa persona merece ir a la cárcel porque ha abortado? ¿Qué pasa ahí? La doble moral, ¿verdad? Para unos sí, para otros no. Su fiel argumento de estar en contra de legalizar el aborto es la vida. No porque estamos en contra de matar una vida. Platón decía, las apariencias no siempre son lo que parecen. Y esto es justamente lo que vemos aquí. Porque si defienden tanto la vida, a ver, ¿por qué así como literalmente se oponen a legalizar estas leyes, por qué no hacen leyes más fuertes? Por ejemplo, en México, que en el año 2020 nada más legalizaron el uso de armas, donde cualquier persona podía acceder a las armas y matarse entre ellas indiscriminadamente. O en los Países Bajos, donde se matan año tras año en guerras. Ahí también mueren mujeres que están embarazadas. En el continente de África, que mueren diariamente mujeres por el tema de enfermedades o por pobreza. ¿Dónde está el derecho a ver qué tanto defienden? Hipocresía, ¿verdad? Hablamos de que sí, hay una ley que permite a ciertas mujeres acceder a lo que es el aborto terapéutico. Hasta en eso. ¿Qué tanto, a ver, literalmente defienden la vida? Si ese supuesto aborto terapéutico que nos permite a nosotras supuestamente acceder en ciertos casos, ni siquiera ahí la salud prevé, prima sobre la mujer. ¿Saben que el legrado, que es el método que se utiliza para poder realizar este método, es el método que generalmente que hace que la mujer tenga problemas de salud, como infertilidad, entre otras cosas? La OMS ha publicado en su muro un paso a paso de cómo una mujer puede abortar en su casa. Y aún así, los países que no legalizan el aborto siguen primando lo que es el legrado, un método desfasado hace muchos años. Nosotros como estudiantes de medicina y como futuros médicos ni siquiera vamos a acceder o vamos a tener conocimiento a lo que es cómo realizar un aborto correcto. ¿Por qué? Porque es caro. Porque tener esos equipos para realizar ese tipo de abortos es caro. Por eso es que no se legaliza el aborto, porque hasta para el Estado es caro. Ellos no quieren implementar. Un equipo de legrado se utiliza años y se esteriliza una y otra vez, y el médico lo puede utilizar una y otra vez. Pero los abortos, como el caso de la evacuación, ¿no? Que sí es legalizado y es un método seguro. La OMS lo dice. No se implementa porque es demasiado caro para los estados. Mi compañera también dice que sí, todos los bebés deben nacer en cualquier condición. Pero hasta una flor para poder florecer necesita el campo correcto, necesita la adecuación. Continúa el grupo en contra. Nuestro grupo la palabra al ponente
Pecho Guamán Francesco, que dará su argumento. Recuerdo que dispone de 4 minutos. Al centro, por favor. Aplausos, por favor. Que el aborto esté prohibido no hace que este deje de suceder. Y es cierto, porque anualmente miles y miles de mujeres y niñas toman la decisión de abortar, con o sin permiso de la ley, independientemente de lo que se diga. Y es evidente que la prohibición del aborto en nuestro país no ha evitado que esta práctica siga ocurriendo, ya que se estima que alrededor de 360.000 abortos ocurren anualmente. Pero lo que se busca es mantener definido el valor de una vida y promover otras alternativas que sean compasivas tanto con la vida de la madre como la del niño, como puede ser la adopción. Y sí es cierto, no es un sistema perfecto. Hace falta mejorarlo de muchas formas. El argumento de que la legalización del aborto mejorará la seguridad y la salud pública de las mujeres y toda una profunda dimensión ética y social del problema. Legalizar el aborto no resuelve las causas subyacentes que llevan a una mujer a esta decisión, tales como son la falta de educación sexual y la carencia de apoyo emocional y social. Y en lugar de optar por una solución que ataque de raíz estos problemas, estamos yendo por una solución superficial, que es terminar con una vida. Debemos enfocarnos en políticas públicas que aborden esas causas de raíz, proporcionando apoyo a las mujeres y los recursos que necesitan para tomar decisiones informadas y seguras. Además, la legalización del aborto no necesariamente elimina los riesgos médicos y psicológicos asociados con el procedimiento. Incluso en condiciones legales y sanitarias óptimas, el aborto conlleva riesgos físicos como infecciones, hemorragias y complicaciones futuras del embarazo. También los efectos psicológicos negativos, como el síndrome post-aborto, pueden persistir afectando profundamente la vida y la salud mental de las mujeres. Es importante también abordar el argumento de que el aborto es una cuestión de derechos individuales. La verdadera justicia social no solo considera los derechos de la mujer, sino también los derechos del no nacido, que es una vida humana con su propio valor y dignidad. Es importante tener en cuenta también que cada año viene cayendo la estadística de mortalidad y hospitalizaciones. No mucho quiere decir que la salud pública no es el problema. Al contrario, al despenalizar esta ley, corremos el riesgo de fomentar el aborto en nuestra sociedad y no mantener definido el valor de una vida. Muy interesante. ¿Qué crees, Johnny? Demasiado interesante ver los puntos de vista de cada uno de los expositores refutando su punto. Y ha llegado la hora de la tercera ronda, que consiste en algo lineal. Es un intenso debate y por ello es momento de contemplar la capacidad de trabajo en equipo de nuestros participantes. Empezará el grupo a favor, planteará sus preguntas según el orden que se paciente. Solo se levantan y permanecen en su lugar. Los maestros de ceremonia darán una señal al equipo en contra para que inicie su primer minuto. Pasado el primer minuto, se le brindará un segundo minuto para responder. Los maestros de ceremonia estaremos pendientes y avisaremos cuando queden solo 10 segundos. Si alguno de los integrantes del grupo en contra quiere responder la pregunta planteada, se levanta y se dirige al centro para definir su punto. Está permitido que el miembro responda todas las preguntas en contra. Si es necesario, se realizará una grabación. Muy bien. Comienza con su primera pregunta el grupo a favor. La pregunta ¿es correcto aceptar la idea de traer este niño a un niño que nacerá con una enfermedad o discapacidad que lo hará fallecer a los pocos días de nacido? Nosotros haremos una pequeña interacción con la audiencia, una pregunta. Por ejemplo, ¿qué países de América Latina legalizaron el aborto?
Tengo entendido que son los países de Uruguay, Argentina y Latinoamérica. Muy bien, excelente respuesta. También podría añadir a Colombia, que lo legalizó desde 2022. Tiempo. Bueno, quiero contestar esta pregunta, haciéndole una pregunta de reflexión a la audiencia que tengo presente acá. ¿Es correcto menospreciar los derechos de este ser que por malformaciones genéticas, creo que todos han llevado eso, ¿no? La semana pasada, malformaciones que se dan genéticamente, ¿es correcto? ¿Es correcto menospreciar sus derechos por tal vez ser un ser humano que nació con los cromosomas dañados? Claro que no, no es correcto. Ahí está su respuesta. Gracias. Bueno, le seguimos la palabra al segundo integrante del grupo, a Angelina María Peralta Reyes, para que pueda plantear su pregunta. En Canadá legalizaron el aborto y redujeron por completo las muertes maternas. Incluso el 30% se acabaron con las interrupciones de embarazos adolescentes. Dado esto, ¿no sería mejor legalizar el aborto para hacer que sea un poco más seguro y evitar las muertes en los países en los que todavía no se han legalizado? Adelante. Bueno, como hace un momento les indiqué, el Ministerio de Salud nos dice que tenemos más de 300.000 personas realizando el aborto anual, y de estas 300.000, más de 280.000 personas quedan hospitalizadas, ¿verdad? Pero esa estadística viene cayendo estrepitosamente. También, como mi compañera con el ejemplo de Canadá, si no recuerdo, tenemos que tomar en cuenta otros países. Tenemos el ejemplo del país de Uruguay. Uruguay estuvo allí también, la estadística de muertes, de hospitalizaciones, estaba cayendo estrepitosamente. Creo que las personas se estaban volviendo un poco más correctas, pensantes, morales, pero luego de legalizarla, esto fomentó más el aborto. Ya las mujeres no tenían cómo, no tenían una ley, entonces tenemos que tomar en cuenta todos los países, creo yo. Gracias. Tiempo. Le damos la palabra a la tercera integrante del grupo A Favor, Medalit Salazar Guzmán, para plantear su pregunta. Adelante. Sabemos que el aborto prima en todas las clases sociales. Entonces, ¿por qué todas las personas que han sido amonestadas o condenadas por este caso, en este caso mujeres, solo han sido niñas indígenas o mujeres de tez oscura? Johnny, según el Código Penal, ¿qué dice sobre el autoaborto? ¿Cuál es la pena máxima que se le puede aplicar? Exacto. Creo que en su pregunta formulada tocamos el tema de mujeres morenas, indígenas. Creo que más allá de lo que puedan hacer o no con las acciones de las clínicas, esto es un tema más social. Creo que las personas deben de cambiar. Primero, deben de cambiar con ese pensamiento retrógrada que tienen de las personas diferentes a nosotros. Por ejemplo, creo que el Perú trabaja cada año con proyectos para poder fomentar la igualdad, y sobre que tal vez en lugares más lejanos puedan sancionar estas clínicas. Creo yo que va más allá de las normas que pone el Perú. Gracias. Ahora es turno del grupo En Contra para plantear sus 3 preguntas. Dispondrá de 1 minuto este grupo, a favor. La primera pregunta es, ¿desde cuándo consideras que comienza la vida humana? Según la pregunta que ha planteado el grupo contrario, su misma compañera dijo hace un momento en uno de sus argumentos que no había, literalmente, que no se determinaba un tiempo exacto, ¿no? Sin embargo, eso es
un argumento a favor que ellos utilizan, ¿no? Que la unión del espermatozoide y del óvulo en consecuencia contiene un cigoto que ellos mencionan como persona ya viva. Pero también hay métodos científicos que dicen que solamente se considera al embrión, en este caso, a partir de las 24 semanas. Así que, ¿desde qué momento se considera que una persona está viva? Eso lo determina un grupo de personas. Ahora ustedes pregúntense, ¿qué grupo de personas es el que determina desde cuándo inicia la vida, ¿no? Y basado a qué, ¿no? A qué les conviene. Muchas gracias. ¿Qué consecuencias tiene la legalización del aborto en la percepción del valor de la vida humana en la sociedad? Equipo tiene un minuto para debatir. ¿Qué consecuencias traería el aborto? Fue la pregunta de mi compañera. Pero más que consecuencias, yo les podría decir los beneficios, ¿no? Que van a traer, por ejemplo, les mencioné que solamente el año pasado, en enero y febrero, se daron notas o estadísticas de 8.731 casos de violaciones y el 33% de ellos tuvieron como consecuencia lo que es un embarazo de niñas no deseadas, niñas entre 10 años a 14 años. Todas esas niñas obligadas a ser madres. Así que más que consecuencias, los beneficios que traerían es que estas niñas puedan seguir su etapa de desarrollo, no obligándolas a estas a ser madres, algunas llevadas hasta la muerte. Muchas gracias. En todo esto, ¿qué papel juega la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos en la reducción de la necesidad de los abortos? Tiene un minuto para debatir. Más eficaces, ¿no? Haciendo que las mujeres, tanto mujeres como hombres, tengan mayor acceso a la educación sexual y también en los métodos anticonceptivos, ya que se les obliga a estos países a que implementen modelos de desarrollo que sí sean eficientes. Y me parece curioso que hasta el día de hoy encontremos a hombres que todavía sigan hablando sobre el tema del aborto. Caballeros, si ustedes todavía quieren, si les preocupa el derecho a la vida, pónganse el condón. Esa es la manera en la que ustedes pueden ayudar a que ninguna vida más no prevalezca en este entorno. Muchas gracias. Necesitamos que se pongan de pie a la diciendo para que puedan escuchar los resultados. Aplausos, por favor. Bien, pero bien preparado. Muy bien. Primero, quiero agradecer en todo momento, ¿sí? Y yo creo que en todas sus vidas, en cada actividad que tengan, primero a Dios. Porque Él permite que ponga a las personas exactas, perfectas, en el lugar que uno espera. Y me doy cuenta que sí. He puesto la confianza en cada uno de ustedes y me han demostrado hoy en esta mañana que pueden más. Así que en semana 15 volvemos a hacer nuevamente. Correcto. Y yo sé que algunos van a querer ser impositores, han podido de repente equiparar un poco de las bondades que algunos tienen y que pueden dar para mucho más. Bien, sin más preámbulo, vamos ahora sí a dar los ganadores. Primero, por el cumplimiento de las exigencias que estaban dentro de las rúbricas, que era citar referencias bibliográficas. Y ha existido 3 personas que lo han hecho sobre esos fundamentos, tanto en su argumento como en las respuestas. 2, que la posición donde les haya tocado a favor o en contra sea bajo las convicciones que ellos también han querido, ¿qué cosa? Persuadir. Y que el orador o el gran orador tiene como excelencia la persuasión, ¿correcto? Por ello también queremos dar a conocer a los 3 ganadores. También agradecer, como siempre, a Dios y segundo a mis acompañantes esta mañana como miembro del jurado, bastante objetivas, las 2 señoritas, agradezco bastante al equipo, que nos han permitido. Sin más, invito a que llame en este momento, que se paren aquí adelante, ¿sí? Y vamos a premiar a 3 personas, cumpliendo esos 3 requisitos.
Qué nervio, ¿no? Qué nervio. Bastante nervio. Yo lo sé, yo lo sé. Pero como todos están bien sujetos, yo sé que van a poder soportar este impacto. Correcto, yo sabía que sí, Sánchez. Muy bien. El orden que yo cite a los ganadores, no voy a hacer más preámbulo, ¿verdad? El orden que yo cite a los ganadores no tiene nada que ver con el orden del primero, del segundo, del tercero, ¿correcto? Solamente voy a citar los nombres, los apellidos, porque me importa mucho más de los apellidos, ¿correcto? Por respeto se me ha lacrado de esa forma. Ay, no voy a seguir argumentando más, voy a dar los nombres. Primera persona, primera estudiante, ya dije el género, primera estudiante que ha ganado, logrando argumentar desde a favor o en contra donde le haya tocado hacer su argumento, y lo ha hecho con las indicaciones que se le pidió. Invito a Salazar, póngase de pie. Y este aplauso hace eco a la decisión de los miembros del jurado, sí lo veo. 2. De igual manera, invito a otra dama, esta mañana están como que arrasando las damas, a ponerse aquí adelante a su compañera Quispe. Quispe Bellido, por favor, acá adelante. Muy bien. Y por último, como dije, no tiene nada que ver la secuencia de lo que estoy llamando. Y por último, invito a la tercera participante que ha logrado de igual manera, pese a las adversidades, y yo lo sé, lo que ustedes no saben lo que pasa detrás del telón, ¿sí? Todas las adversidades que hayan podido tener internas, con su equipo de trabajo, etc. Pero pese a todo ello, Mendoza, adelante. Cuando ustedes ya hayan terminado la carrera, así que me van a permitir, ¿sí? Es una hermosa carrera bastante dedicada al servicio, ¿sí? Y a eso espero que también ustedes le den fuerte aplauso, por favor. Vamos con la tercera, doblemente hija, tanto usted y su esposo, ¿no? Ya espero estar y conocer a los hijos entonces. Fuerte palmas, por favor. Bien, y de igual manera, por el esfuerzo, el ahínco que le has puesto, y yo sé que no es el único, vas a tener muchos más, yo sé de todo lo que tú pasas, y me encanta esa actitud. Ya hija, muy bien, vamos, ¿yo podré? No soy eso, no puedo. Sí puedo, ya está, yo sí pude. Listo. La profesora mide 1,90 m, muy bien, ya está.